Durante los últimos 75 años, la OTAN ha sido el escudo que protege a Europa, con Estados Unidos como su pilar más fuerte. Pero con el regreso de Donald Trump, todo está a punto de cambiar. Trump ha declarado abiertamente que Estados Unidos debería alejarse de la OTAN, llamándola obsoleta e innecesaria. Su respuesta directa al presidente de Ucrania y el tenso intercambio con Zelensky han causado conmoción en el liderazgo europeo. El nuevo canciller de Alemania también ha insinuado la posibilidad de liberarse de la influencia estadounidense, alimentando la especulación de que la OTAN podría estar acercándose a su fin. Pero aquí está la pregunta del millón. Si Estados Unidos se retira de la OTAN, ¿puede Europa defenderse de Rusia? Durante una conferencia de prensa, Trump preguntó directamente al primer ministro del Reino Unido: ¿puede el Reino Unido luchar contra Rusia sin Estados Unidos? Y el primer ministro del Reino Unido simplemente respondió con una risa. Could you take on Russia by yourselves? Well, Pero realmente es imposible que el Reino Unido, Alemania y Francia construyan un ejército lo suficientemente fuerte como para mantenerse sin Estados Unidos. Y no olvidemos la pregunta más importante: ¿qué sucede con Estados Unidos si abandona la OTAN? Durante décadas, Estados Unidos ha dependido de la OTAN para sus operaciones militares, ya sea en Afganistán, Irak o Libia. La OTAN siempre ha sido la fuerza de primera línea de Estados Unidos. Entonces, si Estados Unidos deja la OTAN, ¿seguirá teniendo el poder de luchar solo en otros conflictos? ¿Y qué hay de China? ¿No aprovechará esta oportunidad para cambiar el equilibrio global si Estados Unidos abandona la OTAN? La estrategia ártica de Estados Unidos también depende en gran medida de la OTAN. Si la alianza se desmorona, ¿quién tomará el control del Ártico? En el video de hoy, profundizaremos en la posible caída de la alianza militar más poderosa del mundo, un colapso que podría sacudir el orden global y devolver al mundo la incertidumbre que enfrentó después de la Segunda Guerra Mundial. Una vez más, les hacemos una humilde petición. Suscríbanse a este canal para que puedan mantenerse actualizados con nuestros próximos videos y nosotros sigamos motivados para crear contenido de alta calidad para ustedes. Primero, entendamos cómo y por qué se creó la OTAN y cómo llegó a depender tanto de Estados Unidos. Después de la Segunda Guerra Mundial, Europa estaba debilitada y la Unión Soviética expandía su influencia. Para detener esto, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, se formó el 4 de abril de 1949. El objetivo era simple: si un país de la OTAN era atacado, todos los miembros lo defenderían. Desde el principio, Estados Unidos tomó el liderazgo proporcionando dirección militar, protección nuclear y apoyo financiero. La Guerra Fría hizo que la OTAN fuera aún más importante, ya que Estados Unidos estableció bases militares permanentes en Alemania Occidental, Italia y el Reino Unido para contrarrestar la amenaza soviética. Con el tiempo, muchos países europeos redujeron su gasto militar, confiando cada vez más en la protección estadounidense. En 1991, la Unión Soviética colapsó y muchos pensaron que la OTAN ya no era necesaria. Pero en lugar de disolverse, la OTAN se expandió. Básicamente, muchos países del este de Europa, que antes estaban bajo el control soviético, querían unirse a la OTAN para protegerse. Estas naciones habían vivido bajo la influencia soviética durante décadas y temían que Rusia intentara dominarlas nuevamente. Así, en 1999, Polonia, Hungría y la República Checa se unieron, acercando la OTAN a Rusia. Esta expansión continuó en 2004, cuando Estonia, Letonia y Lituania se convirtieron en miembros, empujando a la OTAN directamente hasta las fronteras rusas. Rusia vio esto como una amenaza directa, argumentando que Occidente había roto una promesa hecha al final de la Guerra Fría de no expandir la OTAN hacia el este. El punto de inflexión más grande llegó en 2008, cuando la OTAN prometió que Ucrania y Georgia también podrían unirse en el futuro. Esto enfureció a Rusia, que veía a la OTAN acercándose demasiado. Ese mismo año, Rusia invadió Georgia, mostrando que no toleraría la expansión de la OTAN. En 2014, Rusia también tomó el control de Crimea, aumentando aún más las tensiones con la OTAN. En respuesta, la OTAN desplegó más tropas y sistemas de defensa antimisiles en Europa del Este, y Estados Unidos siguió siendo la columna vertebral de la alianza, proporcionando la mayor parte del financiamiento militar y tropas. Durante la presidencia de Barack Obama, Estados
Estados Unidos intentó equilibrar la expansión de la OTAN sin provocar demasiado a Rusia. Mientras Obama aumentó la presencia militar de la OTAN en Europa del Este, también aseguró en privado a Moscú que no se permitiría a Ucrania unirse. Sin embargo, cuando Joe Biden asumió el cargo en 2021, cambió este enfoque. Estados Unidos comenzó a apoyar abiertamente la membresía de Ucrania en la OTAN, enviando miles de millones de dólares en ayuda militar. Al mismo tiempo, Finlandia y Suecia también solicitaron unirse a la OTAN en 2022, lo que aumentó aún más los temores de Rusia. Al ver el crecimiento de la OTAN, Rusia lanzó una invasión a gran escala contra Ucrania el 24 de febrero de 2022, argumentando que la OTAN amenazaba su seguridad. Esta guerra cambió por completo el papel de la OTAN. En lugar de ser solo una alianza defensiva, la OTAN comenzó a suministrar directamente armas y entrenamiento a Ucrania, convirtiéndolo en uno de los conflictos militares más grandes que involucran a la alianza. A pesar de ser tan poderosa y grande, la OTAN depende en gran medida de Estados Unidos para el liderazgo, el financiamiento y la fuerza militar. Para ponerlo en contexto, en 2023, Estados Unidos aportó casi el 70% del gasto total en defensa de la OTAN, siendo el mayor financiador de la alianza. Muchos países europeos, especialmente Alemania y Francia, habían reducido significativamente sus presupuestos militares después de la Guerra Fría, asumiendo que la protección de Estados Unidos siempre estaría disponible. Más allá del financiamiento, Estados Unidos también mantiene una gran presencia militar en Europa. Hasta 2023, aproximadamente 100.000 tropas estadounidenses estaban estacionadas en territorios de la OTAN, con grandes bases en Alemania, Italia, Polonia y el Reino Unido. Estados Unidos también proporciona apoyo militar clave que muchos miembros de la OTAN no tienen. Esto incluye sistemas avanzados de defensa antimisiles como el Patriot y el Aegis Ashore, que ayudan a proteger las ciudades europeas de posibles ataques con misiles. Estados Unidos también suministra aviones de combate de última generación como el F-35, el F-16 y el F-15. En términos de disuasión nuclear, algunos expertos estiman que alrededor de 100 bombas nucleares estadounidenses están estacionadas en países de la OTAN como Alemania, Bélgica, Italia, los Países Bajos y Turquía. De manera similar, Estados Unidos ayuda al ejército de la OTAN a rastrear movimientos enemigos e interceptar sus comunicaciones a través de satélites espías y drones. Pero con Donald Trump de vuelta en el poder, se avecina un cambio sísmico. Donald Trump ha criticado repetidamente a la OTAN, argumentando que los países europeos no contribuyen con su parte justa a la alianza. Ha declarado que si los miembros de la OTAN no aumentan su gasto en defensa, podría retirar el apoyo de Estados Unidos o incluso abandonar la alianza por completo. Sin Estados Unidos, la OTAN perdería casi el 70% de su gasto total en defensa, junto con su disuasión nuclear y sus fuerzas de despliegue rápido, que han protegido a Europa durante décadas. Si excluimos el gasto en defensa de Estados Unidos y tomamos en cuenta solo el presupuesto de defensa de Europa, las cifras son las siguientes. El gasto total en 1.865 millones de dólares defensa de Europa en el año 2024 fue de 457.000 millones de dólares. Y si calculamos el gasto militar de Rusia, teniendo en cuenta la paridad del poder adquisitivo, el presupuesto militar del Kremlin asciende a la asombrosa cifra de 461.600 millones de dólares. Por primera vez en la historia, Rusia está gastando más en su presupuesto militar que toda Europa junta. Lo que hace que esto sea aún más alarmante es que Rusia opera bajo un único mando y habla un solo idioma, mientras que los ejércitos europeos están divididos, siguen órdenes diferentes y hablan múltiples idiomas. De manera similar, para igualar la fuerza de combate de 100.000 tropas estadounidenses, Europa necesitaría aumentar significativamente su poder militar. En términos simples, esto requeriría agregar alrededor de 50 brigadas completamente equipadas, lo que significa miles de tanques, vehículos blindados y artillería pesada. En teoría, Europa, incluyendo al Reino Unido, tiene aproximadamente 1.470.000 militares en servicio activo, lo que parece una gran fuerza. Pero la realidad es más complicada. Estas tropas están distribuidas entre 28 ejércitos nacionales diferentes, cada uno con su propio liderazgo, estructura de mando y prioridades militares. A diferencia del ejército de Estados Unidos, que opera bajo un mando unificado, los ejércitos europeos están dirigidos por diferentes generales de sus respectivos países, cada uno tomando decisiones de manera independiente. Esto significa que, en lugar de tener una estrategia
unificada, cada país sigue sus propios planes militares, utiliza equipos diferentes y opera bajo cadenas de mando separadas. Por lo tanto, el poder de combate de 100.000 tropas estadounidenses bien equipadas y altamente coordinadas es mucho mayor que el de la misma cantidad de tropas europeas distribuidas en varios países. Otro ejemplo de una enorme brecha logística es que, para detener un avance rápido de Rusia en los países bálticos, la OTAN necesitaría al menos 1.400 tanques, 2.000 vehículos de combate de infantería y 700 unidades de artillería, una fuerza mayor que la de los ejércitos combinados de Francia, Alemania, Italia y el Reino Unido. De manera similar, si Estados Unidos desmantelara sus 6 bases nucleares en Europa, se crearía un vacío enorme en la defensa del continente. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el probable próximo canciller de Alemania, Friedrich Merz, ya están discutiendo la posibilidad de compartir capacidades nucleares. Esto incluso podría significar almacenar armas nucleares francesas en territorio alemán, con el objetivo de crear un escudo nuclear europeo independiente de Estados Unidos. Pero construir una disuasión nuclear creíble lleva tiempo y, a corto plazo, Europa simplemente no puede reemplazar la seguridad proporcionada por la presencia nuclear estadounidense. Si la OTAN quiere reemplazar a Estados Unidos, tendría que construir una fuerza militar europea más unificada, pero esto requeriría años de inversión, acuerdos políticos y reformas estructurales, nada de lo cual puede lograrse de la noche a la mañana. Ahora, hablemos de lo que sucederá con Estados Unidos si se retira de la OTAN. Durante años, Estados Unidos ha liderado la alianza, utilizándola como una herramienta poderosa para proyectar su fuerza militar en todo el mundo. Ya sea en la guerra de Afganistán, la invasión de Irak o la intervención en Libia, las fuerzas de la OTAN jugaron un papel clave junto con las tropas estadounidenses. La OTAN proporcionó soldados, apoyo aéreo y ayuda logística, lo que permitió a Estados Unidos distribuir el peso de la guerra entre varios países aliados en lugar de luchar solo. Si Estados Unidos abandona la OTAN, perdería este respaldo de sus aliados europeos en futuras guerras. En Afganistán, por ejemplo, países como el Reino Unido, Alemania y Francia desplegaron miles de tropas, compartieron inteligencia y brindaron apoyo aéreo. Si Estados Unidos hubiera luchado solo en esa guerra, habría requerido aún más tropas estadounidenses, un mayor gasto y un mayor riesgo de bajas. Otra gran ventaja de la OTAN es su red de bases militares y rutas de suministro repartidas por Europa y Medio Oriente. Actualmente, Estados Unidos depende de bases clave de la OTAN en Alemania, Italia, Turquía y el Reino Unido para estacionar tropas, lanzar misiones aéreas y transportar suministros a zonas de conflicto. Por ejemplo, la base aérea de Ramstein, en Alemania, sirve como un centro crítico para las operaciones militares de Estados Unidos en Medio Oriente y África. De manera similar, la base aérea de Incirlik, en Turquía, ha sido esencial para lanzar ataques aéreos en Siria e Irak. Si Estados Unidos deja la OTAN, corre el riesgo de perder acceso a estas bases, lo que haría que las futuras operaciones militares fueran más difíciles, costosas y lentas de ejecutar. En lugar de desplegar fuerzas rápidamente a través de la infraestructura establecida de la OTAN, Estados Unidos tendría que depender únicamente de sus propias bases o negociar nuevos acuerdos con países individuales, lo que podría llevar tiempo y requerir concesiones políticas. Las guerras no solo se tratan de fuerza militar, sino también de posicionamiento estratégico, alianzas y esfuerzos coordinados. Sin la OTAN, Estados Unidos seguiría siendo poderoso, pero tendría que asumir toda la carga de los conflictos globales por sí solo. Y aquí es donde la estrategia ártica de Estados Unidos se vuelve aún más crucial. Si la OTAN se disuelve o se debilita bajo Trump, uno de los frentes de batalla más vulnerables y estratégicamente importantes para Estados Unidos será el Ártico. El Ártico se está convirtiendo rápidamente en una zona clave de competencia geopolítica, con Rusia expandiendo agresivamente su presencia militar y China tomando medidas para establecer su influencia en la región. El Ártico no es solo un páramo congelado, alberga vastas reservas de petróleo, gas y minerales sin explotar, y a medida que el cambio climático derrite el hielo, se están abriendo nuevas rutas de navegación. Quien controle el Ártico tendrá una gran ventaja en el comercio global, la estrategia militar y la extracción de recursos. Actualmente, la OTAN brinda a Estados Unidos una sólida alianza en el Ártico, principalmente a través de Canadá, Noruega, Groenlandia e Islandia.
Sin embargo, si la OTAN se disuelve, Estados Unidos tendrá que replantear toda su estrategia en el Ártico, ya que ya no contará con el apoyo de estos aliados. Actualmente, Rusia tiene la presencia militar más fuerte en el Ártico. Ha construido más de 50 bases militares en la región, ha establecido la flota de rompehielos más grande del mundo, con más de 40 en total, y ha desplegado submarinos nucleares y bombarderos en la zona. El Flota del Norte de Rusia, una unidad militar especial diseñada específicamente para la guerra ártica, le da una ventaja estratégica. En comparación, Estados Unidos tiene significativamente menos recursos en la región, con solo 2 rompehielos operativos y unas pocas bases militares en Alaska. Estados Unidos tendría que invertir fuertemente en nuevos rompehielos para aumentar su capacidad de patrullar las aguas del Ártico, que se están volviendo más navegables debido al derretimiento del hielo. Además, la Armada de Estados Unidos necesitaría incrementar las patrullas de submarinos en aguas árticas para disuadir la incursión de Rusia y China. Diplomáticamente, sin la OTAN, Estados Unidos tendría que forjar acuerdos de seguridad directos con aliados árticos como Canadá, Noruega y Dinamarca. Una posible solución podría ser la creación de un nuevo pacto de defensa del Ártico, separado de la OTAN, para garantizar la cooperación militar entre las principales naciones árticas. Más allá de las consideraciones militares, Estados Unidos también necesitaría expandir su infraestructura en el Ártico y sus proyectos de extracción de recursos. Con Rusia reclamando agresivamente reservas de petróleo y gas en el Ártico, Estados Unidos tendría que acelerar sus propias operaciones de perforación y minería en la región para mantener su dominio económico y energético. Serían necesarios más puertos árticos, instalaciones militares y centros de investigación para establecer un control a largo plazo sobre los territorios clave del Ártico. Además, Estados Unidos tendría que contrarrestar la creciente influencia de China en la región. Aunque China no es una nación ártica, se ha autoproclamado como un estado cercano al Ártico y ha estado invirtiendo fuertemente en rutas comerciales árticas, infraestructura y proyectos de extracción de recursos. El colapso de la OTAN introduciría grandes riesgos para la seguridad de Estados Unidos en el Ártico. El resultado más probable sería una guerra fría ártica, con Estados Unidos, Rusia y China compitiendo para asegurar el control sobre las aguas, los recursos y las zonas militares del Ártico. Si Estados Unidos no actúa rápidamente, Rusia y China podrían establecer su dominio en la región, obteniendo la capacidad de controlar las rutas comerciales clave y los corredores de comercio ártico. El Ártico jugará un papel crucial en la dinámica de poder global en las próximas décadas. Si la OTAN colapsa, Estados Unidos tendrá que lidiar con una creciente actividad militar de Rusia y China en la región mientras intenta mantener su propia posición estratégica. Si Estados Unidos está preparado para este desafío o no, sigue siendo una incógnita. De manera similar, otro inconveniente de la disolución de la OTAN para Estados Unidos es que Europa podría verse obligada a buscar nuevas alianzas de seguridad. Y aquí es donde China entra en escena. Si Estados Unidos abandona la OTAN, China podría intervenir, ofreciendo lazos económicos y militares más estrechos a los países europeos que buscan nuevas opciones de seguridad. Si bien Europa tradicionalmente se ha alineado con Occidente, China ha invertido miles de millones en todo el continente en industrias, infraestructura y tecnología. A través de su iniciativa de la Franja y la Ruta, China ha inyectado miles de millones de dólares en países europeos, financiando carreteras, ferrocarriles, puertos y proyectos energéticos. Países como Italia, Grecia y Hungría han recibido inversiones a gran escala por parte de China, e incluso China ha adquirido una participación mayoritaria en el puerto del Pireo en Grecia, uno de los centros de envío más transitados de Europa. Además, la creciente influencia de China en la industria automotriz de Alemania y sus inversiones en empresas emergentes de alta tecnología han generado debates sobre la creciente dependencia de Europa del capital chino. Si la OTAN se debilita, China podría usar su poder económico para obtener influencia política, impulsando a las naciones europeas a cooperar más con Pekín. Al mismo tiempo, China también mantiene una fuerte alianza con Rusia, y sin el liderazgo de Estados Unidos en la OTAN, Moscú y Pekín podrían estrechar aún más sus lazos. Esto podría dar lugar a un nuevo orden mundial en el que China y Rusia desafíen la hegemonía occidental, expandiendo su influencia no solo en Europa, sino también en Medio Oriente, África y el Ártico. Si Estados Unidos se retira de la OTAN, no solo dejaría a Europa vulnerable, sino que también podría estar
estar abriendo la puerta para que China reconfigure la seguridad global a su favor. Así que la conclusión es clara, no es tan fácil para Estados Unidos simplemente alejarse de la OTAN sin enfrentar graves consecuencias. Aunque Trump pueda argumentar que la OTAN es una carga, la alianza le otorga a Estados Unidos alcance militar global, bases estratégicas y alianzas sólidas que serían difíciles de reemplazar. De manera similar, Europa tampoco puede reemplazar a Estados Unidos a corto plazo. Sus ejércitos están divididos, su disuasión nuclear es limitada y carece de la capacidad de respuesta rápida que proporciona Estados Unidos. Si la OTAN colapsa, no será solo un cambio en las alianzas militares, sino el comienzo de un orden mundial completamente nuevo. Y ese orden mundial quizás ya esté en marcha con Trump de regreso en el poder. Recientemente hicimos un video sobre cómo un pacto secreto entre el príncipe saudí y la administración Trump cambiará la dinámica geopolítica de Medio Oriente en los próximos años. Ahora mismo estarás viendo la miniatura de ese video en tu pantalla. Haz clic en ella para verlo. Y no olvides suscribirte a este canal para más videos como este. Cuídate.